Ya, bueno, primero que todo, buenos días ya por la hora, ¿cierto? Buenas tardes. Primero que todo quería felicitar acá a los amigos de Programadores Informáticos Chile porque gracias a ellos nosotros estamos acá. Así que, sí, pues siempre es importante hacer una felicitación pública para ellos y ojalá este tipo de herramientas, este tipo de instancias se siga repitiendo. En mi caso, mi nombre, como lo dijo Ricardo, es César Cancino. Soy desarrollador web, autodidacta, hago clases en línea y en este momento estoy manejando mi nueva plataforma www.manosenelcódigo.com, desde donde estamos haciendo clases en vivo sobre lenguajes de programación web más que todo, ¿ya? Así que los que quieran registrarse ahí todo y ver las clases son todas gratuitas, así que no hay ningún tipo de problema. Las clases generalmente las hacemos en la noche, así que por tiempo no van a tener problemas. ¿Qué es lo que nos convoca hoy? Nos convoca a hablar sobre frameworks para el desarrollo. Creo que me queda un poquito corrido el título de la presentación, pero son detalles. Muchas gracias. Vamos a ver qué es un framework. Vamos a hablar sobre el tema de los frameworks de manera un poco generalizada. No nos vamos a enfocar en un solo framework. Vamos a ver también algunos temas que tienen que ver con no solo con código, sino con los principales errores que se cometen a la hora de adentrarse en el mundo de los frameworks. Yo le hago clase a gente de varios países y me he dado cuenta de que, por ejemplo, mucha gente se inserta en el mundo de los frameworks sin saber, por ejemplo, qué es un patrón de autocarga, por ejemplo, qué es un patrón Abstract Factory, por ejemplo, qué es un patrón ORM, ¿verdad? Cuáles son los distintos tipos de persistencia con los cuales yo me voy a enfrentar. Y en mi blog, por ejemplo, recibo preguntas como, profesor, hoy por hoy, ¿qué motor de base de datos es bueno o con qué framework debo yo comenzar a trabajar? Y generalmente la gente que me hace ese tipo de preguntas es porque aún no tiene claro cuál es la ventaja, ¿cierto? Y cuáles son las verdaderas herramientas con las cuales yo puedo trabajar al implementar un framework. Cuáles son todas las plataformas que están envueltas dentro de un framework. Entonces eso es un poco lo que nosotros vamos a ver ahora. Cualquier pregunta ahí me levantan la mano. Entonces, partamos. ¿Cómo se hace esta cosa aquí? Bien, yo puse ahí algunos amigos para que nos vayan ayudando ahí a recorrer un poco el camino. Yo creo que la mayoría los va a conocer, lo conocen, ¿cierto? Partamos por lo básico. ¿Qué es un framework? Cuando nosotros hablamos de un framework, hablamos de que nosotros vamos a tener un marco de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener una serie de convenciones, ¿bien? Una serie de procesos que ya están preparados, una serie de situaciones que ya de cierta manera han sido resueltas por la gente que desarrolló el framework y lo puso a disposición de nosotros para que a su vez hagamos en este caso la construcción de nuestro software. Debemos pensar que siempre cuando nosotros vamos a hacer un software debemos evitar dos errores. Uno es que el software siempre dependa del desarrollador, porque ese es un error grave. Porque ¿qué pasa? Que muchas veces en las empresas, por ejemplo, se contrata, yo ayer en clase se lo contaba a los alumnos, yo contrato, por ejemplo, a Pedro Pérez para que me haga un software. Pedro Pérez me hizo el software y resulta que Pedro Pérez yo le pagaba, no sé, voy a hablar de cifras tontas para que nadie se... Pero, por ejemplo, yo le pagaba 10 pesos por hacerme el software, ¿cierto? Y resulta que llegó otra empresa y le pagó 40 pesos a Pedro Pérez, entonces Pedro Pérez se va a ir con la otra empresa, a no ser que Pedro Pérez sea bien... Entonces, ¿qué tiene que ver eso con lo que yo le estoy comentando? Que si se va Pedro Pérez y yo no trabajé con un framework, yo voy a tener que traer a otro desarrollador y yo como empresa me voy a tener que adaptar a la metodología de ese desarrollador. Y eso se va a volver un ciclo sin fin. Entonces, los frameworks como marco de trabajo, una de las cosas que me vienen a resolver es esa. Ahora, las personas que lleguen a trabajar conmigo o los software que yo le realice a mi cliente van a estar trabajados dentro de ese marco de trabajo. Por lo tanto, si después ese software lo toma otra persona, va a ser bastante simple que esa persona se tenga que adaptar a mi metodología. E inclusive a mí como empresa o como cliente o como líder del desarrollo del software, me va a salir incluso mucho más económico trabajar de esa manera. Entonces, por eso se habla de que es un marco de trabajo, porque nosotros ahí tenemos una serie de reglas, por decirlo de alguna forma, un rayado de cancha, como se dice acá en Chile, para que el desarrollador o el equipo de desarrollo se mueva solamente dentro de ese marco de trabajo. También les comentaba que es una serie de convenciones. En programación se habla mucho de las convenciones. Cuando nosotros hablamos de las convenciones, no es que, por ejemplo, haya un sitio web y yo vaya, no sé, a www.convenciones.com y yo vaya a ver el listado de todas las convenciones que existen. Eso no es así. Cuando nosotros hablamos de convenciones, hablamos que en general hay una serie de tareas que de manera implícita, ¿verdad?,
por los desarrolladores del mundo se van trabajando de determinada forma. ¿Cómo se van definiendo y cómo se van convirtiendo en convenciones? Básicamente porque hay sitios web que en general tienen un poquito más de tráfico que otros y son más visitados que otras personas para hacer consultas sobre estos temas, básicamente los foros. Por ejemplo, una comunidad que creció mucho es Mejorando la Web, Platzi. Me imagino que varios de ustedes acá lo conocen. Entonces, ellos han hablado de varias convenciones. Otra comunidad bien grande es la de desarrolloweb.com, no sé si la conocen, de Miguel Álvarez, es una comunidad de España. Entonces, ellos como son en general comunidades grandes que han generado cierto liderazgo dentro del mercado, han optado por trabajar de determinada forma y esa determinada forma, como está soportada por gente que sabe mucho, los desarrolladores que siguen esas comunidades han decidido también seguir esas metodologías de trabajo y por eso se han ido convirtiendo en convenciones y son tan serias esas convenciones que, por ejemplo, las empresas que desarrollan software o desarrollan frameworks las han incluido como reglas obligatorias dentro de las normas que yo tengo que utilizar al poder trabajar con el framework que ellos me proveen. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros hablamos de convenciones es básicamente eso. Es como un contrato que nosotros tenemos que seguir a la hora de desarrollar. Por ejemplo, una convención que se usa hoy en día es que hoy por hoy, como convención, nosotros no deberíamos tener escritas dentro de nuestro lenguaje de programación consultas SQL. Eso ya está totalmente desaconsejado. Hay herramientas que me permiten, en este caso, saltarme ese paso y me entregan una serie de plataformas para que yo pueda trabajar sin necesidad de escribir // from en mis programas. Y es así. Sin embargo, si ustedes ven el mercado, la mayoría de la gente todavía trabaja con consultas SQL. Y ojo, no es malo eso tampoco. No es tampoco es que si yo no uso convenciones, significa que estoy penalizado. No se trata de eso. La idea es que simplemente empecemos a mirar este tipo de cosas para que las vayamos asimilando. Otra cosa que podríamos definir como parte de lo que es un framework es que es un entorno de trabajo más eficiente. ¿Por qué? Porque al traer convenciones y al ser un marco de trabajo, me ahorra bastante dinero, me ahorra tiempo. Ustedes saben, como desarrolladores, saben que el tiempo en informática es oro. Generalmente en las empresas las cosas te las piden para la semana pasada. ¿Es así? ¿Sí o no? ¿A quién no le ha pasado eso? Entonces, como generalmente el tiempo es lo que menos tenemos, los frameworks nos ayudan bastante. Un ejemplo muy claro de esto es cuando, por ejemplo, nosotros hacemos un login, un control de acceso. En el framework, con 2 o 3 líneas de código, yo ya tengo un login construido. Así de bonitos son los frameworks. Otro ejemplo muy común es el caso de validar formularios. La validación de datos, de input de usuario, ¿verdad?, es muy fácil a través de las herramientas for validation que te han implementado los frameworks. Cada uno de los frameworks lo hace de manera distinta, pero cada uno me entrega, ¿cierto?, un paquete de herramientas para yo hacer esas validaciones de formularios. Entonces, de cierta manera ya me traen el trabajo hecho. Entonces, a eso me refiero yo con que trabajamos con un poquito más de eficiencia. Un tema muy importante también es que los frameworks en general traen un conjunto de bibliotecas que vienen aplicadas precisamente para resolver lo que acabo de mencionar. Por ejemplo, la otra vez me preguntaban en una charla, yo me reí porque me preguntaban cuál framework de PHP era el mejor para trabajar. Y aquí pasa mucho que en Chile andan todos loquitos con Laravel, por ejemplo. No sé si alguno de ustedes ha usado Laravel. Entonces es chistoso porque todos andan loquitos con Laravel. Y un alumno me porfiaba, me decía, profe, es que mire, es que Laravel tiene un ORM que se llama Eloquent y el ORM es mejor que cualquier ORM. Entonces yo le hice una pura pregunta y no maté. Muy bonito tu ORM, pero por ejemplo cuando tú tienes que hacer consultas más complejas, por ejemplo con tablas relacionadas, con join, con ese tipo de cosas, aunque tú hayas incluso utilizado el ORM de ese framework, Laravel, necesariamente tienes que implementar asistentes para las consultas, que es una herramienta que trae. No sé si alguno de ustedes ha usado Laravel alguna vez acá. Laravel tiene una herramienta que se llama Query Builder, con el cual tú vas construyendo las consultas, y se supone que eso no se tiene que usar, pero irónicamente, en la herramienta grande que tienen ellos, que es ORM, igual tienes que aplicar los Query Builder para poder construir tus consultas. Entonces, como un poquito rebuscado el tema. En mi humilde opinión, cuando me preguntan qué framework es mejor que otro, yo siempre les digo que empiecen con un framework de bajo nivel, que aprendan a usarlo, aprendan a trabajar con patrones, y después ustedes mismos decidan en la medida que hayan ocupado por lo menos unos 2 o 3 frameworks. Le decía lo de las bibliotecas, por ejemplo, Symfony trae una biblioteca que se llama biblioteca de bundles. ¿Qué son los bundles? Son paquetes, entonces yo voy haciendo la programación orientada a la creación de módulos pequeños.
Zen Framework, que es el framework, se supone que, de hecho, Zen Framework es la empresa que tiene la administración de PHP hoy en día. Zen Framework tiene un framework que se llama Zen y en su versión 2 se supone que es el mejor framework que hay. Una de las cosas buenas que tiene Framework es que ha creado varias herramientas que se han ido copiando de los demás frameworks. Por ejemplo, hay una bien conocida, no sé si la manejará alguno de ustedes acá, que se llama Doctrine, que es una herramienta con la cual tú puedes hacer consultas a motores de persistencia con una capa de abstracción. Es tan buena que la mayoría de los frameworks de desarrollo, incluso que no son de PHP, la han copiado. Por ejemplo, los frameworks de Java, los frameworks de .NET ahora que implementaron la famosa herramienta Katana, Ruby on Rails, que también andan todos loquitos con Ruby on Rails, y Ruby on Rails tampoco es tan bueno como dicen por ahí. Eso. ¿Qué elementos componen un framework? Bueno, a él lo conocen también, me imagino. ¿Quién de ustedes no vio la película? ¿Qué elementos componen un framework? Primero, nosotros de hecho lo voy a desglosar acá en detalle. Un framework en general está basado, además de convenciones, está basado en patrones de desarrollo. Y esto es un poco más serio. Cuando nosotros hablamos de patrones de desarrollo, hablamos de convenciones, pero podríamos denominarlos como convenciones de más alto nivel. Son convenciones que incluso están redactadas en sitios web específicos con documentación que en este caso pertenece a ese patrón. Ahora los vamos a ver en detalle. Por ejemplo, los patrones más comunes dentro del desarrollo de framework son el MVC. Imagino que más de alguno de ustedes acá ha usado MVC. Por ejemplo, el patrón Builder, que es un patrón constructor. El patrón PSR4, que es el patrón de autocarga, que ahora yo les voy a explicar con qué se come eso. El patrón, por ejemplo, de los validation, que también es bien interesante. El patrón del template layout, que es un patrón que incluso lo están implementando otros frameworks de otras herramientas que, entre comillas, son mejores, como los de Java Enterprise Edition, por ejemplo. Irónicamente, los frameworks de Java, por ejemplo, se dice que son súper buenos, pero ninguno tiene un motor de plantillas implementado. Un dato importante que tener en consideración. Otro elemento que en general compone los frameworks son las herramientas de autentificación. Ya más adelante yo les voy a dar detalles de eso. Cuando nosotros hablamos de autentificación, hablamos de algo muy simple. Nosotros tenemos en nuestras plataformas, en los software que nosotros construimos, generalmente tenemos dos grupos de contenidos. Tenemos los contenidos que son de carácter público, a los cuales puede acceder cualquier persona, y tenemos un grupo de contenidos que son de cierta manera restringidos a un determinado grupo de personas. Y a ese grupo de personas nosotros les entregamos algún formato de credenciales para que pasen un formato de validación y puedan recién, en el caso de que hayan aprobado esa validación, puedan acceder a ese grupo de contenidos restringidos. Inmediatamente a ustedes se les va a ocurrir un login, ¿sí o no? Pero no solamente con login se puede hacer eso. Ojo con eso. También traen los frameworks, otro elemento son las herramientas de validación y la sanitización de datos. Por ejemplo, ayer le contaba a unos alumnos, donde estaba haciendo clases, les preguntaba, les ponía el tema sobre la mesa, de que si todavía, por ejemplo, hacían validaciones de sus formularios utilizando tecnologías del lado del cliente, como JavaScript, por ejemplo. Hoy por hoy es total y completamente desaconsejado hacer validaciones del lado del cliente con JavaScript en nuestros formularios, sobre todo pensando a nivel web. De hecho, les mostré un ejemplo, les mostré cómo hackear un formulario de JavaScript. La verdad, quedaron bien impresionados y es algo que es muy simple hackear un formulario con JavaScript. ¿Y por qué es simple? Porque la validación JavaScript se renderiza a través del DOM en el navegador. Entonces, los frameworks te traen herramientas que ya de cierta manera traen resuelto eso, te proveen un pack completo para que tú puedas hacer las validaciones del lado al servidor, formatearlas, incluso, por ejemplo, una cosa que es muy común, los frameworks se crearon en general, ninguno se ha creado en Chile. Entonces, los chilenos tenemos generalmente las aplicaciones que hacemos, validar el root. Entonces, nosotros también dentro de los frameworks podemos, en esas herramientas de validación, crear nuestras propias reglas de validación. Ya lo vamos a ver más adelante eso. Otra cosa importante que traen los frameworks es el manejo y la administración de las URLs. Hoy por hoy, cuando nosotros hacemos software, nosotros podemos hacer varios tipos de software, pero generalmente el desarrollo lo vamos a enfocar a dos ámbitos. En general, hay más, pero en general van a ser dos ámbitos. Nosotros podemos dedicarnos a hacer software para gestión, por ejemplo, software contables, software, no sé qué sé yo, software de control médico, por ejemplo, de control académico, que siempre me lo preguntan. Yo tengo hartos alumnos de Colombia, de Venezuela, y siempre como que la pregunta que recibo de ellos es, profe, ¿cómo hago un software de gestión académica? Es como bien gracioso. Entonces,
La primera parte, el primer grupo de software que nosotros podríamos desarrollar es el software más duro, el software de gestión. Pero también hay otro grupo del área que nosotros podemos trabajar, que es el área del marketing digital. La mayoría de las campañas de marketing digital de las empresas, como la que teníamos recién de nuestros amigos de BetaZ, es que ellos hacen generalmente campañas de marketing digital y esas campañas la mayoría de las veces están soportadas sobre alguna herramienta tecnológica. Por ejemplo, se levanta un sitio web o se levanta, hoy por hoy ya se levanta una aplicación móvil, ¿cierto? Para Android, para iOS, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabían ustedes que, un dato por ejemplo, la complejidad mayor a nivel de desarrollo está cuando nosotros nos toca desarrollar herramientas de marketing digital? Porque, por ejemplo, nos tenemos que preocupar de temas como la seguridad. Incluso la seguridad tiene que ser mucho más extrema cuando nosotros hacemos desarrollos para herramientas de marketing digital. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. A mí una vez en una empresa me tocó hacer una campaña en donde el premio era un auto Lifan. No sé si conocen la marca Lifan de autos. Bueno, se supone que yo no me gustan los autos, pero se supone que es un auto caro. Entonces, como el premio era un Lifan, yo tenía que colocar una seguridad bien potente. Yo dije, yo soy inteligente, entre comillas, y yo dije, voy a hacer que la gente se loguee con el correo electrónico y con un password. Y yo dije, voy a ser más vivo todavía. Voy a hacer que cuando la persona se registre en el sitio, le voy a enviar un correo de autentificación para que el tipo le llegue una URL y tenga que confirmar, ¿cierto?, que efectivamente es un humano y que el correo le pertenece. Yo ahí me fui a mi casa, me abrí una cerveza y yo dije, tengo el problema resuelto. Pero ¿qué pasó? Que me encontré con herramientas, por ejemplo, que hay en el mercado, hay varias, pero hay una que me aprendí el nombre porque me molesté. Hay una que se llama Mailinator, mailinator.com, no sé si la conocen. Mailinator.com es una de las tantas herramientas que hay que te permiten crear emails temporales que te duran 5 minutos. Y son precisamente orientados a esas cuentas de correo para que tú puedas hackear sistemas como el que yo hice. Entonces, cuando yo fui a ver mi base de datos de todos los registrados que tenía la plataforma que yo había hecho, yo creo que más del 70% eran correos de Mailinator. Se imaginarán que mi cliente estaba enamorado de mí. O sea, entonces, ese tipo de cosas también los frameworks te permiten de cierta manera resolverlo y manejarlo de una manera un poco más elegante. Otra cosa que traen los frameworks son las herramientas de persistencia temporal. Cuando nosotros hablamos de persistencia, hablamos de que nosotros vamos a tener un grupo de información que va a estar disponible ahí para que nosotros se la mostremos al usuario. Generalmente cuando yo hablo de persistencia, cuando se habla de persistencia, en general los alumnos tienden a pensar que eso es una base de datos. Y no necesariamente la persistencia es una base de datos. Nosotros, por ejemplo, de hecho, técnicamente existen 3 tipos de persistencia. Yo los coloqué acá. En principio la persistencia temporal, que es, por ejemplo, cuando ustedes se loguean en un sitio. ¿Cómo quieren ustedes que cuando se loguean en un sitio, el sitio sabe que ustedes pueden navegar por todos los contenidos restringidos? Porque el sitio les crea generalmente una sesión o les crea una cookie. En los navegadores es muy común que se manejen las cookies. Entonces, eso es un formato de persistencia temporal, porque va a funcionar el rato que yo voy a estar logueado. Hay que ser honesto, las cookies yo las puedo programar para que me duren días, años, incluso pueden durar toda la vida si yo quiero programar una cookie de esa manera. Pero más o menos por ahí va orientado el tema de la persistencia remota. Y los frameworks traen herramientas optimizadas para manejar eso de manera elegante. También los frameworks traen herramientas de abstracción de datos. Ahí sí entra la base de datos. También lo vamos a mencionar más adelante, que son los famosos mapeos relacionales de objetos. Ahí yo les voy a explicar más adelante qué es eso. También traen herramientas de persistencia fija, que son un poco lo mismo, ¿cierto? Un poco asociado a los ORM, pero más que todo son herramientas para ser constructores de consultas SQL. Les decía hace un rato que hoy por hoy no se recomienda escribir consultas, entonces los frameworks te dan herramientas para hacer eso. Me faltó colocar acá, lo coloqué ahí, me lo salté. También traen los frameworks herramientas para administrar persistencia remota. ¿Sabes lo que es la persistencia remota? ¿Sí? ¿No? Cuando hablamos de persistencia remota, hablamos de los famosos web services. ¿Quién tiene teléfono acá? ¿Todos? ¿Sí o no? Ya. ¿Sabían ustedes cuánta memoria tendrá su teléfono de memoria de almacenamiento? Más de 10 gigas no creo. Bueno, hoy día nos falta el que va a llegar con acción teléfono, con acción disco duro. ¿Sí? Ya nada me sorprende. Pero en general, seamos realistas, un teléfono no te permite, por ejemplo, almacenar una base de datos grande. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo funciona, por ejemplo, la administración de datos de una
de una plataforma móvil, por ejemplo Facebook. ¿Cómo lo hacen ellos? Te instalan en tu teléfono, que tu teléfono es un computador, te instala la aplicación, generalmente trabajan con un motor de base de datos pequeño, en general es SQLite o base de datos similares a SQLite. ¿Por qué tienen que ser esos formatos de base de datos? Porque son bases de datos livianas. Y la mayoría de los datos grandes que están contenidos dentro de la red social están guardados en servidores en la nube. Y para yo desde mi teléfono poder conectarme a esos servidores, lo voy a hacer a través de persistencia remota, generalmente a través de web service. Y ahí entran al baile, hoy día hay dos software que están, o dos plataformas, ¿verdad?, que te permiten hacer eso. El SOAP, que es un protocolo, y las famosas APIs de tipo REST, ¿cierto?, que están muy de moda hoy en día y son muy prácticas para trabajar. Creo que había una charla también acá hoy sobre eso. Otro elemento que traen los frameworks es la famosa internacionalización. No me hagan decir eso de nuevo, que es medio enredada la palabra. Cuando hablamos de eso, nosotros hablamos de que nosotros podemos, por ejemplo, manejar nuestra aplicación con mensajes personalizados. Una cosa que es muy común, por ejemplo, es que cuando ustedes bajan alguna herramienta, no sé, un CMS, una herramienta que ya está desarrollada, esa herramienta viene desarrollada en un idioma específico. Entonces, los frameworks, como saben que esa herramienta va a ser utilizada por personas de distintos países e incluso de distintas culturas, ellos me permiten personalizarlo y traer librerías para eso. Ustedes pueden decir que eso quizás no es importante, pero cuando uno hace herramientas para marketing digital, eso es fundamental. Porque cuando, por ejemplo, ustedes hacen un software para marketing digital, aparte de que el software sea bueno y sea seguro, ustedes tienen que preocuparse de que la herramienta que construyen sea amistosa para los motores de búsqueda. Eso yo creo que incluso para tu cliente es mucho más vital que incluso que la aplicación misma esté bien hecha. Nosotros como desarrolladores debemos procurar que ambas cosas estén bien, pero el tema del posicionamiento y de que sean amistosos con los motores de búsqueda las plataformas que nosotros construimos es muy importante. Por eso la internacionalización es importante. Otro elemento que trae los frameworks son algunos patrones de seguridad básica, por ejemplo, para evitar inyecciones de código, para evitar el bloqueo por benchmark, para evitar, por ejemplo, el ataque vía exploit, para evitar, por ejemplo, la inyección de XSS. Lo que dije es chino para ustedes, no sé, alguno acá que se maneje en ese tema. El tema del trabajo con seguridad informática está orientado, yo diría, a tres elementos. Primero, a manejar la seguridad del lado del servidor, que no tiene absolutamente nada que ver con el framework. Segundo, a manejar los agujeros donde nosotros nos puedan insertar información que no necesariamente nosotros queramos recibir. Y el tercer elemento es la sanitización de toda la información que nosotros recibimos. Entonces, los dos últimos ítems que acabo de mencionar, en general están resueltos por los frameworks, partiendo de la premisa de que hay que ser súper honestos y no hay ninguna página que sea o ninguna plataforma web que sea 100% segura hoy en día. No existe. Técnicamente no está preparado el ambiente para eso. A él también lo conocen, me imagino. Cuando nosotros hablamos de los patrones, de los frameworks, aquí yo coloqué algunos. Estos son algunos porque hay varios más, ¿vale? Yo se los voy a mostrar acá y se los voy a ir desglosando más o menos para que los conozcamos y veamos de manera muy, muy sencilla en qué consiste cada uno. Tenemos, por ejemplo, el PSR4, el modelo vista controlador. No sé si alguno de ustedes conocía esto, o alguno que no conozcan. Tenemos el Factory, es un patrón que viene de Java, que ya se está implementando en los frameworks de PHP, por ejemplo. Una cosa buena, por ejemplo, que tienen Ruby on Rails y Django, que son dos frameworks que son alternativos, es que ya estos patrones los traían implementados hace rato. De hecho, Ruby on Rails es muy bueno. El problema que tiene Ruby on Rails es que la implementación de sus servidores todavía no es muy transparente, sobre todo por el tema del versionamiento de las gemas que traen. En la medida que la gente que maneja Ruby on Rails logre resolver eso, yo creo que se va a posicionar incluso por sobre framework de PHP, porque la verdad es bastante bueno. Pero ese es el problema que tiene Ruby on Rails hoy en día para poder utilizarlo. Otro patrón que viene implementado generalmente en los frameworks son los builders, o los famosos constructores. Yo les voy a explicar ahora lo que es eso. Cuando yo hablo de un constructor acá, no estoy hablando del típico constructor, del método constructor de una clase. No tiene nada que ver con eso. Son dos cosas distintas. También el famoso patrón singleton, que ahora lo vamos a ver. El patrón decorator, que es un patrón que viene de la gente de .NET, ¿verdad? Y ya está siendo utilizado en la mayoría de las plataformas. Cuando yo les hablo del decorator, voy a mencionar un término que quizás les suene más familiar, es la famosa inyección de dependencias. En general, cuando nosotros hacemos desarrollos basados en patrones, vamos a trabajar bajo el principio de inyección de dependencias.
La verdad es súper entretenido eso porque en la medida que yo sepa manejar bien la inyección de dependencias, mis desarrollos van a ser más escalables, van a ser más rápidos a nivel de la renderización de la información e incluso me van a ser más flexibles para implementarle lo que yo quiera. Cuando yo digo lo que yo quiera es lo que mi cliente me pide. También trae los ORM, que yo creo que eso a más de algunos ya le debe sonar más familiar, esos son los famosos mapeos de objetos, y el manejo de template. Una pregunta que siempre me hace la gente que está recién empezando es, profe, ¿y cómo yo, por ejemplo, si yo tengo un framework, yo cómo le puedo colocar el diseño? Porque el framework es tan cuadrado que no me permite a mí tener una flexibilidad a un 100% del diseño que yo le quiero dar a mi aplicación. Ese es un mito que hay en el mercado y es total y completamente falso. Yo puedo colocar el diseño con el acabado que yo quiera a las aplicaciones que yo trabaje en ambiente de frameworks. Ojo, un tema. Cuando yo hablo de frameworks, y esta es una cosa importante que ustedes deben conocer, cuando yo hablo de un framework, no hablo necesariamente de un marco de trabajo que está orientado a desarrollo de aplicaciones. La palabra framework, de hecho, se utiliza en ámbitos de gestión de procesos en las empresas. De hecho, hay convenciones, por ejemplo, está ITIL, está Scrum, que son precisamente herramientas que están orientadas a que se implementen los frameworks, ¿cierto? Pero ya a un ambiente mucho más de gestión. ¿Por qué les digo eso? Porque, por ejemplo, estos mismos frameworks, estas mismas herramientas que yo les estoy mostrando, no necesariamente están orientadas, por ejemplo, también a hacer desarrollo de software web, por ejemplo. Yo también tengo frameworks que me permiten hacer herramientas para desarrollo móvil, por ejemplo. Hay uno que es muy bueno ahora, que está muy de moda, que es el Ionic, que te permite hacer desarrollo de aplicaciones móviles híbridas, ¿cierto? Con Document Object Model. La calidad es muy buena. El único problema es que le falta un poquito para en temas que tiene que ver con la interacción con el Accelerator todavía. Pero yo creo que eso lo van a ir resolviendo. Entonces veamos en qué consiste cada uno de estos patrones, para que lo traduzcamos al español. Partamos por el primero. A ver, lo conocen también, me imagino. Cuando nosotros hablamos de PSR4, hablamos de un patrón que viene de la gente, bueno, yo por lo que leí, viene de la gente de Zen Framework. Hoy por hoy, el que lo está promocionando con ese nombre es la gente del árabe. ¿En qué consiste este patrón? Consiste en que yo cuando, como desarrollador, hago algún tipo de petición, por ejemplo, de un controlador, de una vista, de un objeto de un modelo, de un helper, de un validador, lo que sea, en general, cuando yo hago eso, automáticamente se me produce una autocarga de todos los recursos que yo necesito en ese momento para que la herramienta que yo estoy trabajando funcione de manera correcta. ¿Bien? Automáticamente aquí se implementa el otro patrón, que es el decorator, que yo se lo voy a explicar más adelante. Se produce inyección de dependencias también. Entonces, este patrón permite, por ejemplo, que yo pueda personalizar las URLs, por ejemplo, que se utilice el famoso Bootstrap. Pero ojo, cuando yo hablo de Bootstrap en el ambiente de un framework, yo no estoy refiriéndome a la herramienta de frontend, en este caso, al framework de frontend que nos permite hacer diseños acabados. Cuando yo hablo de Bootstrap en informática, hablo del término que tiene que ver con inicialización. Lo que pasa es que aquí Twitter tuvo una jugada muy viva, que es que se empoderó a nivel técnico, a nivel comercial, de la palabra Bootstrap, ¿cierto?, para promocionar su herramienta. Pero la palabra Bootstrap en sí viene de inicialización. Entonces, este concepto Bootstrap, o Bootstrapping, que es más conocido como Bootstrapping, está muy asociado a lo que es el patrón de autocarga. Este patrón de autocarga, por ejemplo, cuando yo, reitero, utilizo alguna petición a alguno de los recursos que yo desarrollé con mi framework, automáticamente se carga todo el entorno principal, se produce inyección de dependencia, que eso está asociado al patrón decorator, que ya se los voy a explicar más adelante. Se produce un fenómeno que se llama colaboración de objetos. No sé si ustedes saben lo que es eso. ¿Sí? ¿No? Ya, si yo les hablo de herencias en programación orientada a los objetos, les suena más familiar, ¿verdad? ¿Sí? Que yo tengo una clase, ¿cierto? Y esa clase puede ser heredada por otros. Bueno, cuando yo puedo relacionar una clase con otra, ya voy a entrar a código. Cuando yo quiero relacionar una clase con otra, yo tengo tres formas de hacerlo. Puedo hacerlo a través de herencias, que por lo que veo aquí lo manejan. También lo puedo hacer a través de colaboración de objetos. ¿Qué es eso? La colaboración de objetos es que yo no use herencias, más bien yo dentro de la misma clase voy a crear instancias dentro de los atributos de esa clase para utilizar los recursos de la clase que yo quiero utilizar dentro de esta otra clase. Suena un poco enredado, pero en realidad es bastante simple. Los frameworks, por ejemplo, lo utilizan bastante. Y una tercera forma de relacionar clases dentro de los frameworks, que también es muy utilizada, es la implementación de interfaces. Pero en general, en la mayoría de los frameworks, por ejemplo, por lo menos a nivel de PHP, esto se hace con colaboración de objetos, porque es mucho más transparente y la colaboración de objetos me da mucha más flexibilidad para trabajar. Por ejemplo, en herencias,
los que saben acá, cuando yo uso herencias, yo solamente tengo una herencia, hoy por hoy una herencia simple. Yo solamente puedo tener una clase padre y esa clase padre puede tener varias hijas, pero una hija no puede tener varios padres, ¿sí o no? Ya, pues con colaboración de objetos me olvidé de eso. Yo con colaboración de objetos ahí puedo tener todos los padres que yo quiera en una clase. Esa es la flexibilidad que eso me da. Entonces ya como los frameworks saben eso, en el proceso de autocarga ya lo traen implementado eso. También traen lo que se denomina el muestreo y renderización de recursos. Eso es muy importante porque como yo realizo tantos procesos, imagínense el framework hace tantos procesos, muchas veces eso, si por ejemplo el servidor no tiene las características apropiadas para que el framework funcione, se va a volver lenta la aplicación. Entonces, como la gente de los frameworks ya pensaron en eso, ¿qué hicieron? Crearon herramientas de muestreo. Entonces toman todo ese proceso, lo colocan en un constructor, yo les voy a explicar después lo que es un constructor, y lo van cargando por paquetes. Entonces se vuelve muy transparente y muy rápida la carga de todo ese proceso que nosotros hicimos. ¿Bien? Y lo otro es que en todo ese proceso se inicializan, ¿verdad? Se inicializan como un objeto todas aquellas librerías que están asociadas al recurso que yo estoy utilizando. Por ejemplo, miren, si yo, por ejemplo, quiero escribir una página que se llame Nosotros, y ahí mostrar, por ejemplo, el listado de fotos de todos los dueños de la empresa, y yo esas fotos las tengo cargadas haciendo una base de datos. Entonces, ¿cómo sería el proceso de autocarga en ese sentido? Yo primero tendría que ir a hacer una consulta a la base de datos, ¿verdad? Para ir a buscar las fotos que están y los nombres y las fotos de los miembros del organigrama de la empresa, ¿sí o no? Además, tendría que utilizar el sistema de enrutamiento del framework para que la URL que yo llame a través de la barra de direcciones del navegador me cargue, ¿verdad? Dos procesos. Un tercer proceso sería cargar, en este caso, la implementación del modelo vista controlador para que todo eso se renderice de forma correcta. Hay varios otros procesos más. Entonces, como son varios procesos, todo eso se hace a través del elemento que se denomina muestreo dentro de los frameworks. Les voy a dar una recomendación. Cuando ustedes utilicen un framework, el que sea, aquí da lo mismo cuál es bueno y cuál es malo, porque no es tema. Cuando ustedes utilicen un framework, cuando revisen la documentación, ya una vez que lo hayan aprendido a usar bien, generalmente hay una ventanita a la que nadie entra. Es como un chiste de Bombo Fica. Es una ventanita a la que nadie entra, a la que nadie hace clic, la que dice Core. Ustedes ahora van a empezar a meterse a esa herramienta que dice Core. En realidad, en esa herramienta que dice Core o núcleo, es donde está todo lo que yo les estoy explicando, está documentado. ¿Bien? Y un buen soldado guerrero, un buen desarrollador, si quiere volverse bueno en un framework, voy a decir desarrolladora también porque hay bastantes damas acá, también debería meterse, ¿cierto?, en esas herramientas, y no solamente la documentación básica que dice relación con crear constructores, crear modelos y todo eso, también aprender cómo funciona el core de la herramienta con la que yo estoy trabajando, ¿vale? Eso. Otro de los patrones que venía acá es este es más conocido por todos, ¿sí o no? El patrón modelo vista controlador. Este es bastante simple, pero tiene un grado de complejidad bien elevado porque este es el que maneja toda la distribución de los grupos de información con los que yo voy a trabajar. Bueno, aquí tiene varios nombres, se le llama modelo de relación por capas, manzana, no sé cómo lo quieran llamar ustedes, pero generalmente se le llama MVC, o patrón modelo vista controlador. Es muy sencillo, ¿en qué consiste? Yo voy a tener 3 capas en donde voy a manejar toda la arquitectura de mi desarrollo. Ojo, cuando yo hablo de un software, ustedes tienen que pensar que cuando ustedes tienen un software, en realidad lo que ustedes tienen, este ciclo que yo les voy a mencionar, tienen primero un cliente que tiene un drama, que tiene un problema, ¿sí o no? Y a ese cliente que tiene un problema o tiene una necesidad, yo como desarrollador lo tengo que convertir en un requerimiento. Es lo primero que tengo que hacer. Ya no voy a entrar en detalles, pero hay varias formas que me permiten a mí, formas técnicas que me permiten a mí convertir en este caso una necesidad de un cliente, convertirla a un requerimiento. Una vez que hice eso, un soldado guerrero hoy por hoy, ¿qué es lo que debería hacer? Debería primero plantearse cómo yo voy a ordenar ese requerimiento dentro de estas 3 capas. Es muy sencillo. En la capa de modelo, yo lo que voy a manejar es todo el modelo de persistencia con el cual yo voy a proveer de información a mi sistema. ¿Cuántos modelos de persistencia había? Yo antes les dije, 3. Ya, yo voy a decidir primero como desarrollador qué modelo de persistencia voy a usar. Si voy a usar web service, si voy a usar una base de datos. Si voy a usar una base de datos, ¿qué motor de base de datos voy a usar? Tengo que revisar en este caso los drivers de conexión que tengo con el lenguaje de programación con el que estoy trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. Además de eso, en el modelo también eventualmente tengo que manejar
todas las herramientas con las cuales yo voy a hacer las consultas para ir a buscar la información a ese lado. Generalmente se habla que la capa de modelo se le llama también, yo lo he visto por ahí, como la capa de negocio, porque ahí también está contenida toda la lógica de proceso de la información. Un error que cometen muchas personas que son novatas en esto, que están recién comenzando, es que se ponen a programar y van creando las tablas en la medida que lo van necesitando. Eso está mal. Yo como buen soldado también debería, cuando voy a hacer un desarrollo, debería crear por lo menos el 80% de todas las tablas. ¿Por qué no digo el 100%? Porque es muy común que cuando yo termino la aplicación y yo voy feliz pensando que la terminé, tome jefe, mi jefe me da así una mochila más de trabajo. Eso es muy común, pero por lo menos yo cumplí. En el caso de la capa de controlador, en esa capa yo voy a tener un puente entre el acceso a los datos que van a estar en la capa de modelo y la otra capa que está abajo, que es la capa de presentación, la capa de la vista. En la vista es donde está todo lo que el usuario final del software ve. Los botoncitos, los campitos, los textitos, el loguito, todo lo que termina bonito, todo lo que es bonito. Aunque hay páginas que no son tan bonitas. No, pero es verdad. Entonces, el controlador es el que permite hacer de puente de comunicación de manera bidireccional. ¿Por qué bidireccional? Porque yo puedo tomar datos desde el modelo y llevarlos a la vista, o también desde la vista llevar datos al modelo. En el segundo caso es muy simple. Por ejemplo, cuando llego a formularios en mis páginas, por ejemplo, si yo hago un formulario para que la persona se registre en mi plataforma, ¿cierto? La persona va a ingresar los datos en el formulario, ¿y a dónde se van a guardar esos datos? En la capa de modelo, ¿sí o no? No se van a guardar en la capa de modelo, porque recuerden que la capa de modelo es solamente la herramienta con la cual yo voy a ir a acceder a los datos, pero los datos no están contenidos dentro del framework. Ojo con eso. Los datos están afuera, en el motor de persistencia. Yo en el modelo solamente tengo el método con el cual voy a ir a buscar la información a donde la tengo almacenada. Ojo con ese detalle, es un dato técnico bien importante. En el caso de la vista, bueno, ahí está todo el código que yo voy a trabajar para mostrar, el Document Object Model, CSS, el JavaScript, todo eso. Bootstrap, no sé, las fotos, todo lo que ustedes quieran usar, ¿vale? Esto también se implementa, tiene que ver, por ejemplo, con desarrollo de aplicaciones móviles, aplicación de escritorio, la lógica es exactamente la misma. Lo que cambia, de acuerdo a cada uno de esos ambientes de desarrollo, es las herramientas con las cuales yo voy a producir el resultado final. Por ejemplo, una aplicación en Android no puedo usar HTML para mostrar el resultado, ¿sí o no? Entonces, en este caso, una aplicación nativa Android, yo voy a usar herramientas de Java. Si construyo una herramienta en iOS, voy a usar CObject, etcétera, 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 ¿vale? Me salté uno. Ahí está. Ahí lo conocen también. El otro patrón que está contenido dentro de esto es el patrón Abstract Factory. Cuando nosotros hablamos de este patrón, nos referimos a que nosotros vamos a tener una fábrica de clases, ¿vale? Y en esa fábrica de clases nosotros vamos a tener la posibilidad de ir a buscar todos los recursos que nosotros necesitemos de acuerdo a la demanda que tengamos en ese momento. Yo puse acá algunos ejemplos, por poner algunos. Por ejemplo, cuando yo voy a llamar a algún controlador, inmediatamente ese controlador, en el solo momento de que yo lo instancie, él va a ir a la fábrica de clases que está contenida dentro del framework y va a llamar a todos los recursos que él necesita para que los elementos que están contenidos dentro de ese controlador se puedan renderizar y se puedan cargar de forma correcta. Por ejemplo, cuando yo voy a hacer una validación de un formulario, voy a llamar a la herramienta Validator, en general se llaman Validator las herramientas de los frameworks, voy a llamar a la herramienta Validator y esa herramienta Validator va a ir a la fábrica a buscar todo lo que ella necesita de acuerdo a lo que yo le esté pidiendo, lo va a utilizar de acuerdo a las instrucciones que yo le dé y me va a entregar los resultados que yo requiero. Pero siempre en los frameworks todo está centralizado en el núcleo, en el core, por eso yo les decía que aprieten ese botoncito, por lo menos ábralo, con eso yo ya quedo conforme. Que abran el botoncito que dice Core. Entonces, en ese botoncito que dice Core, generalmente está documentado cómo es que, por ejemplo, mágicamente yo coloco que un campo sea obligatorio y el framework ya lo hace por sí solo. Eso no es mágico, eso el framework lo hace a través de la arquitectura que yo les estoy mostrando. Entonces, en general, esa arquitectura está dentro de una fábrica. Este patrón es muy antiguo también, es uno de los patrones más antiguos que hay. No me pregunten de dónde viene porque no lo sé, pero es un patrón muy antiguo. La otra vez, yo soy muy amigo de la gente de Delphi Access de México y ellos me decían que eso ya se venía usando en Delphi. O sea, para que se hagan una idea. O sea, es algo que no es de ahora. ¿Aquí quién conoce Delphi? ¿Sabían ustedes que hoy por hoy, de hecho a mí me dejaron calladito ellos porque yo los molesto harto porque
Yo pensaba que ellos eran de computadores negros y todo, y no. Hoy por hoy con Delphi, a través del proyecto Embarcadero, yo puedo hacer aplicaciones móviles, incluso mejores que las que yo hago con Java o con C-Object. Puedo hacer una sola aplicación nativa, no híbrida, para las dos plataformas. Es muy complejo, es muy completa la plataforma de Embarcadero. Yo no sé por qué acá en Chile no ha penetrado como corresponde. Yo creo que es porque es caro. Ese es el problema que tiene usar esas herramientas, que es caro. Otro ejemplo que yo coloco acá es la persistencia, que me queda un poco chico el texto ahí, pero para que se entienda. Cuando yo, por ejemplo, hago una consulta al motor de persistencia, a la base de datos, generalmente también la base de datos va a ir a la fábrica de clases, va a preguntar todo. Por ejemplo, una pregunta que hace siempre el sistema cuando yo hago una consulta es ¿cuál es el motor de base de datos con el que yo estoy trabajando? Una de las cosas más bonitas que tienen los frameworks es que yo cambio una sola línea de código y así me cambié de Oracle a MySQL, por ejemplo. Es hermoso eso. Ahí lo conocen también. Otro de los patrones que vienen envueltos, ¿cierto?, dentro del mundo de los frameworks es el patrón builder o el patrón constructor. Este patrón es más nuevo y se viene implementando sobre todo en el mundo de Zend Framework y de Symfony. Ya, por ejemplo, Spring Web MVC, que es un framework de Java, ya lo está implementando. Por lo que estuve leyendo ahí en el core de Ruby on Rails también lo está manejando. Este patrón, ¿en qué consiste? En que el framework me entrega una serie de herramientas que están preconstruidas para desarrollar tareas. Por ejemplo, Laravel, una de las cosas buenas que tiene Laravel es que está implementando un motor de plantillas que viene de Symfony que se llama Blade. ¿Qué cosa buena tiene Blade? Es que trae una subcapa que me permite a mí renderizar de forma más rápida los recursos que yo manejo dentro del Document Object Model, del HTML. Eso viene mucho, es muy relacionado, por ejemplo, con lo que se hace hoy en CSS, con las compilaciones de hojas de estilo en cascada, con los SAS, por ejemplo, y con todo ese tipo de cosas. ¿Qué ventaja me da eso, por ejemplo? Utilizar ese tipo de herramientas que vienen preconstruidas es que yo simplemente les paso parámetros y ellas con esos parámetros que reciben me construyen lo que yo le haya solicitado. Por ejemplo, si yo quiero construir un login, por poner un caso, yo llamo a la herramienta de login que ya viene preconstruida en un builder, en un paquete, le paso los parámetros, no sé, el usuario, contraseña de la base de datos, etcétera, 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 las validaciones y el builder me entrega como resultado el login terminado en cuestión de minutos. En realidad es hermoso eso. Entonces, los builders son bastante interesantes. Yo coloqué varios ejemplos acá, por poner algunos, por ejemplo, cuando yo llamo al ORM, el ORM me trae paquetes de consultas a la base de datos ya preconstruidos. Entonces yo simplemente le paso los parámetros necesarios y en este caso el builder ya hace lo que tiene que hacer. Por ejemplo, hay helpers de formateo. Un formateo muy común es cuando, por ejemplo, yo muestro el root en pantalla. Todos tenemos root acá. Bueno, la mayoría acá somos chilenos. Y los extranjeros tienen, en este caso, su número de cédula de identidad. En general, para los números de cédula, ¿cierto? Hay fórmulas para construirlos. Entonces, los frameworks no pensaron en eso. Deberían haberlo hecho. Entonces, ¿cómo lo hace la gente de los frameworks? Te entregan helpers para que tú puedas ir formateando y o construyendo eso. Y te da la posibilidad también de que tú te puedas construir tus propias herramientas builder. La verdad son herramientas bastante potentes. Otro elemento ahí, por ejemplo, que yo coloqué son las librerías. Por ejemplo, los frameworks ya traen resuelto cosas que son básicas. Por ejemplo, hacer PDF, hacer Excel, hacer, no sé, TXT, por ejemplo, conexión a web service, lo que a ustedes se les pueda ocurrir. Y todo eso siempre te va a dar resultados. Pues yo no se me ocurrió qué resultado colocar ahí, así que coloqué resultado 1, 2 y 3 nada más. No me quise complicar la vida. A él lo conocen, ¿sí? Uno de los patrones que es el más utilizado en la mayoría de los frameworks de cualquier plataforma es el patrón Singleton. Bien, este patrón es un patrón que es un poco abstracto porque no tiene una convención así específica, pero es un patrón que dice relación con que yo voy a tener una conexión. Generalmente esto está pensado para una base de datos. Esto va a tener una conexión persistente, ¿verdad? Yo la configuro una sola vez, ¿bien? Y al configurarla una sola vez, yo después, a través de las herramientas que el framework me provee para hacer consultas a las tablas de mi base de datos, ya aquí estoy hablando de base de datos derechamente, cuando yo quiero hacer consultas a la base de datos, yo voy a un archivo generalmente, le digo al usuario, contraseña y nombre de servidor de mi base de datos, y el framework ya sabe todo lo que tiene que hacer y todas las conexiones que él me dé, me las va a dar orientadas a esa conexión que yo le informé en este caso. Eso se llama utilizar el patrón Singleton, que no es más que construir un modelo de conexión persistente al motor de persistencia con el que yo estoy trabajando. ¿Bien?
¿Qué ventaja tiene el uso del patrón singleton, por ejemplo? Que si yo me quiero cambiar, lo que les decía hace un rato, si yo me quiero cambiar de motor de base de datos, por ejemplo, de Oracle a SQL Server, yo voy a un puro archivo, le cambio los datos y él ya sabe todo lo que tiene que hacer. Es muy bacán, como se dice acá en Chile, muy bonito eso. El problema que tiene eso, que a veces uno se le olvida, que los motores de base de datos tienen distintos lenguajes internos de programación, y eso sí, tengo que ser honesto, los frameworks todavía no lo traen resuelto. Ahí sí hay que tener ojo con ese tipo de cosas. Por ejemplo, un tema que es bien común en SQL Server, no sé si alguno de ustedes acá ha usado Transact SQL, de SQL Server, que SQL Server tiene un problema que es tipo Microsoft, pues si Microsoft es así, en su navegador innombrable, ustedes saben cómo es la historia del navegador innombrable, ¿cierto? Entonces aquí con el motor de base de datos innombrable también les pasa lo mismo a Microsoft, su versionamiento no es bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo, por ejemplo, quiero hacer algo tan simple como una paginación, el formato de código que yo tengo que escribir en la versión 2004 no es el mismo que yo tengo que escribir en la versión 2008 y tampoco es el mismo que yo tengo que escribir en la versión 2012. O sea, eso es súper incómodo, ¿sí o no, para un programador? Oracle ya eso lo trae resuelto, MySQL ni hablar, ¿sí o no? Entonces, en realidad con todas las cosas Microsoft los frameworks tienen dramas, pero es por eso, porque ellos, su versionamiento no es bueno. Nunca usen el navegador innombrable, solamente úsenlo para instalar otro navegador. Entonces, por ejemplo, y acá les coloqué dos casos, que son generalmente las herramientas que te dan los frameworks para manejar el patrón singleton. En general te proveen de un ORM, yo ahorita les voy a explicar en sí qué es un ORM, y trae los famosos Active Record, que también les voy a explicar lo que es eso, así que tranquilos. En general esos dos, a modo general, son herramientas que te permiten hacer consultas a la base de datos. Es algo bastante sencillo. Y generalmente traen herramientas, por ejemplo, los helpers, que son asistentes, traen herramientas de validación y traen los benchmarks. ¿Saben lo que son los benchmarks? ¿Sí? Ya, ¿quién conoce acá el ping de la muerte? ¿Es viejo, sí o no? Ya, hoy por hoy, por ejemplo, es típico que cuando hay marchas se cae la página de Carabineros de Chile. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque esa página está en un servidor que no está preparado para soportar benchmarks, por ejemplo, benchmarks masivos. Cuando tiembla acá en Chile, es típico que se cae la página del ¿cómo se llama ahora? ¿La ONEMI? Se cae la página del ONEMI, ¿sí o no? ¿Y por qué? Porque tampoco están preparados para hacer medición de benchmarks. Una cosa buena que trae los frameworks es que te proveen herramientas para mostrarte indicadores de benchmarks en tiempo de ejecución. Cuando hablo de tiempo de ejecución, ¿saben a lo que me refiero? ¿Sí? ¿No? Ya, cuando yo hablo de tiempo de ejecución de una aplicación, hablo de que en el momento en el que el usuario agarró el PC o el tablet, lo que sea, abrió la aplicación, en ese minuto estoy trabajando en tiempo de ejecución. Si el usuario presiona un botón para que suceda algo, ese algo funciona en tiempo de ejecución. Ojo, el tiempo de ejecución es muy importante que ustedes sepan medirlo, sepan trabajarlo, sepan procesarlo, porque no es lo mismo que el usuario de acá se demore 3 segundos en loguearse a que el usuario de acá se demore 30 segundos en loguearse, siendo que es la misma aplicación. Más de alguno me puede decir, es que el de acá tenía menor conexión que el de acá. No necesariamente puede ser eso. Pueden ser varios factores, entonces ese tipo de cosas yo las tengo que estar midiendo. Yo ahora les voy a hablar de un protocolo que se utiliza en los frameworks, que no es tan nuevo, pero sí es nuevo desde el punto de vista de que los frameworks lo están empezando a usar, que es el protocolo AAA. No sé si alguno de ustedes lo conoce acá. Y si no, ahora lo van a conocer. Aquí, bueno, a él lo conocen, ¿sí o no? Amigo Django Fett. Otro de los patrones que yo mencionaba aquí es el patrón decorator. Ya, cuando nosotros hablamos de este patrón, hablamos del concepto de inyección de dependencias, automáticamente. Pero en sí, ¿qué es la inyección de dependencias? Es muy sencillo, miren. Cuando yo cargo un recurso, generalmente los recursos en los frameworks son los controladores. En general es así. Para los que nunca han usado un framework acá, cuando yo hablo de un controlador, hablo de lo siguiente. Cuando yo escribo, por ejemplo, www.manosenelcódigo.com/publicaciones, ese publicaciones es el nombre de un controlador que tiene toda la información de las publicaciones. En realidad el controlador no tiene toda la información, más bien es la herramienta que yo estoy usando, el framework con el que desarrollé, para traer todas las publicaciones que yo tengo almacenadas en mi base de datos. ¿Se entiende? Bueno, cuando yo cargo ese controlador, se aplica el patrón decorator, y ese patrón decorator no es más que se cargue el controlador y se empiezan a cargar paralelamente algunos datos dentro de ese controlador.
Por ejemplo, se activan los ORM, se cargan las herramientas de validación, se cargan los helpers, se cargan, por ejemplo, las herramientas para las routes. Los routes son todas las configuraciones de enrutamiento que traen los frameworks, por ejemplo, para que las URLs me queden bonitas. ¿Se han fijado que cuando uno desarrolla con framework, las URLs son mucho más bonitas que las URLs que me muestran de repente los alumnos, que son así unas URLs y hasta se le empiezan a olvidar los nombres de los parámetros con los que trabajan? En cambio, los frameworks ya traen resuelto eso. Otro de los, bueno, lo conocen también. Otro de los elementos, de los patrones que vienen implementados dentro de los frameworks son los ORMs, o los mapeos relacional de objetos. Esto es muy antiguo, pero cada día se moderniza más. Y consiste básicamente en lo siguiente. Por cada una de las tablas que yo tenga en mi base de datos, de forma automática, yo voy a crear o voy a emular la creación de esa tabla planteada dentro de una clase del código de programación con el que yo esté trabajando. ¿Vale? Por ejemplo, si yo tengo una tabla de usuarios, no hay aplicación que no tenga una tabla de usuarios, no sería aplicación, profe, es que yo la llamo user, bueno, pero generalmente hay una tabla de usuarios, ¿sí o no? Que la otra vez no me porfiaba eso. Entonces, si yo tengo una tabla en mi base de datos que se llama usuarios, automáticamente yo debería tener una clase, en este caso ustedes saben lo que es una clase en programación, me imagino. Y los que no, bueno, ahí lo van a investigar. Cuando yo hablo de una clase en programación, ¿cierto? Hablo de un código, ¿verdad? Y ese código va a emular todos los campos que tenga esa clase, ¿vale? Generalmente eso tiene un nombre, se les llaman entidades, ¿vale? Por ejemplo, en Java se les llaman POJO, en PHP se les llaman entidades, en otros frameworks también se les llama entity, que en realidad es entidad en inglés. Y son clases entonces que vienen a, de cierta manera, a representar a modo de script los elementos, los campos que trae contenidos una tabla de una base de datos. ¿Para qué hace eso? Para que yo las consultas a la base de datos, yo no las haga a la tabla directamente, sino que yo se las hago a la clase de tipo entidad que yo creé. Eso me proporciona a mí una capa intermedia de seguridad muy eficiente y muy flexible y muy manipulable. Y eso me permite a mí hacer de forma intermedia validaciones, qué sé yo, validaciones de seguridad, validaciones condicionales, entiendo que se sabe la diferencia, validaciones, por ejemplo, de potenciar consultas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué desventaja tiene esto? Que, por ejemplo, esto implica que hoy por hoy no es recomendado utilizar elementos de base de datos como procedimientos almacenados, vistas y ese tipo de cosas. Ya no es recomendado. Hay gente que dice que es más rápido, eso es debatible. Pero los frameworks ya están preparados para que la carga de tu información cargue lo suficientemente rápido si tú seguiste todas las convenciones. Lo único que sí te piden los frameworks es que en lugar de utilizar procedimientos almacenados, en aquellos campos que tú consideres que vas a hacer búsquedas más recurrentes, utilices índices. Es como lo único que te piden los frameworks. Además de algunas convenciones que hay para la creación de tablas. Por ejemplo, si tú vas a trabajar con un framework, en todas tus tablas, automáticamente, es automático. Tú en todas tus tablas tienes que tener el primer campo que se tiene que llamar ID, tiene que ser entero y tiene que ser autoincrementable, y ese campo tiene que ser tu llave primaria. Ya tu llave primaria no va a ser más el root, ni el correo, ni nada de eso. La llave primaria de tus tablas va a ser el ID que tú le creaste a tu tabla. Y se tiene que llamar ID. No se puede llamar manzana, no se puede llamar elefante, no se puede llamar, como yo le he visto a algunos por ahí, ID del usuario que se va a loguear en guión bajo en tal parte. Y yo he visto harto. Entonces, en todas tus tablas tú tienes que tener un campo que se llame ID, ¿verdad? Esa tiene que ser tu llave primaria. ¿Para qué? Para que el framework pueda entender que tú, a través de sus entidades, vas a hacer las consultas a los datos. ¿Se entiende? Esto se llama mapeo relacional de objetos. Y esas entidades, en general, también, ahí nace un problema, que es que, ya, profe, está bien, pero ¿y qué pasa cuando yo tengo tablas relacionadas que son muy comunes, ¿sí o no? Entonces, los frameworks también pensaron en eso. Entonces, ¿qué hacen? En las entidades te dan opciones para relacionar una entidad con otra, a través de atributos. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si yo tengo relacionada una tabla usuarios con, no sé, una tabla países, por ejemplo, para saber a qué país pertenece el usuario, es muy simple, yo creo una entidad de relaciones. Es muy sencillo. Y si yo quiero hacer consultas a eso, en general los frameworks me proveen de una herramienta que se llama Active Record. ¿Qué son los Active Record? Son clases a las cuales traen métodos, y esos métodos yo les paso parámetros, y esos métodos, ¿qué es lo que hacen con esos parámetros? De acuerdo al sangleton que yo le dije, es decir, a la conexión persistente que yo le dije, yo en realidad en el sangleton lo que le digo es, el motor de base de datos con el que yo voy a trabajar
el usuario, contraseña y algún dato que necesite el motor. Por ejemplo, generalmente es el nombre del servidor, ¿sí o no? Entonces, con esa información, yo le paso los parámetros a los métodos del Active Record y él construye por detrás la consulta. Es decir, si yo le dije al framework, por ejemplo, que yo voy a trabajar con MySQL, el framework va a construir desde el Active Record consultas para el lenguaje MySQL. Si yo le digo al framework que voy a trabajar con Oracle, él va a construir las consultas para Oracle. ¿Suena bonito, sí o no? El problema es que tienen que tener ojo, porque lo que les decía, si trabajan con Bill Gates van a tener dramas, porque Bill Gates su versionamiento no tiene no ha seguido un estándar en la construcción de su código. Entonces, igual es un tema, es bien complicado eso. ¿Ya? ¿Ya? ¿Vale? Otro de los elementos que vienen contenidos dentro de los frameworks son la implementación de los layouts, que aquí es donde yo voy a colocar toda la parte bonita, el diseño, los templates, el código CSS, aquí puedo implementar Bootstrap, todo lo que yo quiera para realizar mi diseño. Creo que acá no hay que explicar mucho. Una de las cosas que sí hay que tener en consideración acá es que los frameworks me permiten construir todos los layouts que yo quiera con el nivel de flexibilidad que a mí se me ocurra. Entonces la verdad es bien interesante eso. Y ahí se rompe el mito que dice que yo no puedo tener flexibilidad en la construcción de mi diseño. ¿Vale? Bueno, aquí yo puse algunos de los componentes que tienen los frameworks. Por ejemplo, ahí lo conocen también. Por ejemplo, las reglas de validación traen herramientas, por ejemplo, para validar formatos de cadena, no sé, o lo típico que, por ejemplo, si el usuario me ingresa un texto en un campo, que el campo no tenga un largo más de 20, por ejemplo, que el campo sea obligatorio, que tenga solo números, que el correo electrónico tenga un formato válido, que el root tenga un formato válido, etcétera, etcétera, etcétera. Los frameworks en general traen una serie de reglas de validación y además me dan la posibilidad de yo crear mis propias reglas de validación. Es bastante útil eso. ¿Qué otra cosa traen? Bueno, esto también me permiten construir URLs. Con esto yo creo que vamos a terminar. Miren, fíjense. Los frameworks, cuando yo trabajo sin framework a nivel nativo, la estructura de la URL que yo voy a tener es esta que está acá. En general, voy a tener una URL con un dominio, / un recurso que va a ser un archivo, signo de interrogación y los parámetros separados por ampersand. Generalmente las aplicaciones en web van a ser así. Cuando yo trabajo con un framework, cambia la historia. Yo voy a tener el nombre del dominio, / el nombre del controlador, / el nombre del método y separados por / el o todos los parámetros que yo le quiera pasar. Es una URL mucho más elegante, mucho más limpia y, ojo, mucho más segura también para evitar por ahí algún tipo de ataque de algún intruso. Nada me garantiza que no me hackeen, pero con esto yo siempre les doy este consejo. Ustedes no se preocupen de que no los hackeen, preocúpense de hacerle la vida más difícil al hacker. El hacker, cuando ve que la página de ustedes es más difícil de hackear, si es un hacker novato, que la mayoría lo son, en general no se van a meter con ustedes. Ya si es un hacker que sabe, ahí no tienen nada que hacer. Aunque ustedes hagan lo que hagan, los van a hackear igual. A mí me han hackeado varias veces. Otro elemento que trae los frameworks, y ya con esto vamos a ir terminando, son los controles de acceso. Por ejemplo, los frameworks traen los elementos middlewares. ¿Quién sabe lo que son los middlewares acá? Los middlewares son builders, son elementos constructores, ya sabemos lo que es un builder, ¿cierto? Que me proveen a mí de un entorno de tipo objeto para hacer control de acceso a las aplicaciones. No funcionan con sesiones normales, sino que traen una clase que está documentada y preparada para trabajar el control de acceso. Es una forma, entre comillas, más elegante para trabajar. Por ejemplo, Laravel lo usa mucho. También traen elementos para manejar las sesiones y las cookies. Lo traen, en este caso trabajaba para manejarlo de manera mucho más elegante. Y bueno, como tenemos que irnos, esto es lo último que les voy a comentar. Los frameworks hoy por hoy están implementando este protocolo. Yo les recomiendo que lo empiecen a utilizar ustedes, que es el protocolo AAA. Este protocolo AAA es un protocolo que no está implementado dentro de los frameworks de forma nativa, pero próximamente ya lo van a traer. De hecho, hay frameworks que ya lo están implementando. Saben ustedes que el compañero negro de la clase, CodeIgniter, que se supone que es el framework más malo que hay, es el primer framework que va a implementar esto. Así que ojo con CodeIgniter, que se viene con todo. Este patrón, ¿qué es lo que hace? Divide por tareas, ¿cierto?, el proceso de acceso a los contenidos restringidos. Fíjense, primero yo me autentifico, después autorizo, ahí en la autorización está todo el perfil. Por ejemplo, si yo tengo perfil de administrador, tengo acceso a todo. Si yo tengo perfil, no sé, de secretaria, tengo acceso solamente a algunos elementos, etcétera, etcétera, etcétera.
Y esto también me obliga a mí, si yo trabajo con el patrón AAA, me obliga a contabilizar lo que se hace. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, saber quién se logueó, a qué hora se logueó, desde dónde se logueó, quién borró un registro, quién lo editó, desde qué computador lo editó, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué sirve este protocolo AAA? Para después manejar auditoría de software. Es muy útil para eso. Hoy por hoy, un software que hagan ustedes que no pueda ser auditable, aunque el software yo meta la mano y me dé un vaso de agua, ese software está mal hecho, porque ustedes no los pueden medir. Entonces tienen que tener mucho ojo con eso. Para que ustedes les puedan dar más trabajo a sus clientes, ustedes tienen que entregarles un software que se pueda medir. Y para eso yo les recomiendo siempre utilizar el protocolo AAA. ¿Vale? No sé si hay, creo que ya tenemos que terminar. No sé si hay preguntas sobre lo que hemos visto acá. Por lo menos yo creo que ya estamos, Ricardo. Ahí sí. Disculpe. Sí, estamos en la hora. Nos tomamos unos 10 minutos más porque igual empezamos más tarde. Pero tenemos tiempo para unas preguntas, así que quien tenga alguna consulta o duda, que levante la mano aquí primero. Ok, hace rato hablaste de framework de bajo nivel. ¿Por qué es un framework de bajo nivel? O sea, ¿cuáles son? Nómbramelos por favor, uno o dos, y por qué son de bajo nivel. Mira, generalmente cuando tú hablas del nivel de un framework, hablas de la cantidad de herramientas que el framework te provee. Entonces, por ejemplo, tú hablas desde el punto de vista de PHP. Por ejemplo, CodeIgniter es un framework que se considera de más bajo nivel porque, por ejemplo, no tiene un ORM implementado, sino que solamente te provee de un motor Active Record. No tiene, por ejemplo, herramientas de validaciones a nivel de middlewares, por ejemplo. Entonces, hay una serie de herramientas que los frameworks de más alto nivel sí tienen. Entonces, CodeIgniter, por ejemplo, sería un framework que no tiene eso. Por ejemplo, en el caso de PHP también Cake, en su versión 2, tampoco trae esas cosas, pero en la versión 3 ya lo mejoraron. A eso más que todo me refiero a la distinción que uno hace de un framework de más bajo nivel a un framework de más alto nivel. Eso depende mucho de la cantidad de herramientas que el framework te provea para que tú puedas trabajar. ¿Alguna otra duda? Mi consulta es de que hace poco nombraste que había un framework para aplicaciones móviles. Así es. De Delphi. Sí, o sea, no es un framework. No. Bueno, pero eso, ¿cómo lo hace para...? Nombraste que en una solamente aplicación podías convertir eso para iOS y para Android. Sí. ¿Usa árbol de sintaxis? ¿Cómo...? Mira, lo que pasa es que aquí hay un problema. Hoy por hoy, para desarrollar aplicaciones móviles, tú tienes dos opciones. Tienes la opción de hacerlo nativo, ¿cierto? Para cada plataforma. Bueno, en realidad hay tres. Está la segunda opción, que es el HTML Builder, ¿verdad? Que no es más que el Document Object Model, que ahí tú con HTML construyes la aplicación. ¿Qué desventaja tiene eso? Que las aplicaciones son un pelín más lentos porque levantan una instancia del navegador para funcionar. Delphi te da una tercera opción. Delphi en su herramienta Embarcadero, en realidad Embarcadero no es que sea de Delphi, sino que la gente de Delphi lo usa mucho. Ojo con eso. Bueno, el tema es que Embarcadero te provee una herramienta con la cual tú puedes construir aplicaciones móviles con HTML Builder, pero también trae otra herramienta con la cual tú, con Delphi puro, tú puedes construir lo que tú quieras y eso te compila ya sea una APK o no me acuerdo cuál es la extensión que tú tienes que crear para iOS. Es súper flexible y te crea la herramienta como si tú lo hubieras creado en Java o como si lo hubieras creado en iOS de forma nativa. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos tiempo para unas dos más. Hola. Hola. Hace poco estuve leyendo un artículo que mencionaba que todos los frameworks que ocupábamos actualmente, incluyendo Ruby on Rails, Node, solucionaban problemas del 2005. ¿Ya? Y se me abrió como un mundo nuevo que viene de Phoenix y que está basado en Elixir, que trabaja con otro paradigma que pasa a ser como programación funcional. ¿Cómo ves tú, cuál es como tu visión a todo esto, lo que está ocurriendo actualmente? Como si crees que las herramientas que nosotros estamos estudiando como para ocupar sirven o estamos como perdiendo el tiempo. Ya. Mira, lo que pasa acá es que uno nunca pierde el tiempo para aprender. Partamos de esa base. No, yo siempre digo que mientras más herramientas manejen, más atractivos son para los mercados laborales. Partamos de ahí.
Es cierto lo que tú dices, de hecho se vienen varios patrones más. Por ejemplo, hoy por hoy se viene el desarrollo de framework orientado a eventos, que es para allá un poco se viene la cosa. Que lo que pasa es que acá hay un problema, que es un poco lo que le decía al compañero acá. Hay un problema grave que tiene que ver con costos para las empresas desde el punto de vista del desarrollo de aplicaciones móviles. Fíjate para dónde me voy a ir. Ya sabemos que es muy caro hacer una aplicación Android y otra para iOS. Entonces empezaron a proveer, las empresas grandes de desarrollo, empezaron a crear herramientas, ¿cierto?, con las cuales, entre comillas, tú vas a desarrollar una aplicación para cada plataforma. Pero se dieron cuenta también ellos que, en general, la mayoría de las herramientas móviles toman datos de plataformas que están desarrolladas en web. Entonces decidieron empezar a plantear frameworks que te solucionen los tres problemas. Y ahí se encontraron con la necesidad de resolver problemas que en el desarrollo actual no existen. Por ejemplo, la inyección de dependencias mediante eventos. Entonces van a ir naciendo varios frameworks con distintos patrones, distintas nomenclaturas nuevas. ¿Qué les recomiendo yo? Por lo menos tratar de conocer uno de PHP, uno de .NET y uno de Java para estar a la vanguardia de lo que se va creando y tratar de no dormirse los laureles. Yo creo que eso es importante, siempre estar estudiando constantemente. Bueno, muchachos, hemos llegado al término de la charla. Les pido un fuerte aplauso para nuestro amigo César que nos acompaña aquí. Muchas gracias. Y invitarlos, ya las siguientes charlas comienzan a las 2:30. Aquí en el aula magna va a estar Marcelo, que nos va a contar sobre cuál es el correcto. Bueno, es una charla enfocada a la seguridad en informática. Se las voy a dejar así. Va a estar muy interesante. En el sexto piso van a comenzar a las 2:30 también las charlas de iOS. Después viene Android y viene una charla workshop de Rails. Así que los dejo a todos invitados desde las 2:30 en adelante. Bueno, gracias.